Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión hablaremos del tema de confesión y arrepentimiento. ¿Por qué como seres humanos debemos confesarnos ante Dios? ¿Por qué debemos entregar nuestros corazones limpios ante Él? La respuesta es clara. Dios desde la fundación del mundo ha indicado un plan muy firme y muy certero para cada una de nuestras vidas, pero no puede ser cumplido si nosotros no entregamos nuestro corazón limpio ante Él. Los invitamos para que continúen con nosotros y visiten escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto para mí que nos acompañen en la lección número 6. Durante esta ocasión estaremos hablando el tema sobre arrepentimiento, sobre confesión. Cómo nosotros debemos entregar nuestro corazón completamente limpio a Cristo. Y en esta ocasión me acompañan tres amigos, los tres J, y van a entender por qué. Hola, mi nombre es José Alegría, soy del estado de Chiapas, estudio medicina. Bienvenido, paisano. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Hola Keila, mi nombre es Jorge Vázquez de la Rosa, soy estudiante de la Facultad de Teología y originario del estado de Nuevo León. Excelente, gracias Jorge. Bueno, mi nombre es Javier Muñoz, estudiante de primer año de Medicina y de la Ciudad de México. Gracias Javier. Entonces tenemos a Javier, a Jorge y a José. Bienvenidos. Gracias, los tres J. gracias. Y hablaremos en esta ocasión sobre arrepentimiento y sobre confesión. Es un tema bastante delicado, pero también bastante importante para nuestra vida espiritual, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en materia, ¿nos puedes dirigir en Claro oración, que sí. por favor? Vamos a orar. Señor y Dios, te agradecemos en esta hora por tu bendición. Gracias porque nos tienes con bien. Gracias porque el mundo entero hoy te agradece por tus bendiciones. Queremos suplicarte que Divino Dios pueda tocar nuestros corazones y puedas ayudarnos a confesar nuestros pecados y conducirnos al arrepentimiento. Padre eterno, nos ponemos en tus manos, bendícenos y cuídanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, José. Sí. Conocemos más que nada en la Biblia historias que hablan sobre el arrepentimiento, sobre personajes que se han confesado, han llorado, han sufrido, han entregado sus almas, han derramado su corazón en busca de arrepentimiento. Pero hay dos vertientes en esto, la verdadera y la falsa. Durante esta ocasión, durante esta plática estaremos comprendiendo cuál es la diferencia en cada una de ellas, pero a mí me gustaría llegar a un punto con ustedes. ¿Por qué como jóvenes y como, bueno, ya dentro de poco adultos, por qué se nos hace tan complicado arrepentirnos? ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? Jorge, por favor. Bueno, yo creo que es difícil reconocer que estamos en pecado porque es difícil reconocer que nos equivocamos. Y a nadie le es fácil reconocer que está equivocado en la toma de decisión que eligió. Es mi punto de vista. ¿Sabes? Ok. Algo que yo he visto desde niño es de que todos tenemos miedo a las consecuencias de lo que ocasiona eso. El yo ir a pedir perdón a alguien, tengo que humillarme. Y creo que en nuestra naturaleza humana hoy en día eso es muy difícil y necesitamos en realidad cambiar eso, pero la mayoría de nosotros tiene ese miedo a las consecuencias que puede acarrear eso. Sí, ¿verdad? Porque cuando éramos chicos, ahorita Javier, cuando éramos jóvenes, nos daba miedo confesar al papá y a la mamá lo que habíamos hecho por miedo al castigo Regaño. que más adelante venía. Javier, por favor. Bueno, hay algo que quería comentar. Ahorita yo creo que se nos hace más difícil darnos cuenta que pecamos. Decías, cuando estábamos chiquitos nos acordábamos que habíamos hecho algo mal y ya sabíamos que venía el castigo, pero conforme va pasando el tiempo, pues se nos hace tan común que pecamos que ya ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos pecando. Y eso es algo que deberíamos de tener mucho cuidado para pues no dejar que eso siga pasando. Nos insensibilizamos. Podría ser como una anestesia, doctores. ¿Verdad? Llega el momento en que ya pase lo que pase, ya no sientes nada. Y ese es el momento peligroso. O sea, cuando ya no sientes nada, es porque prácticamente ya valiste. Exacto. Ya no tienes una escapatoria, ya no tienes una solución para ello. Pero hablando sobre el arrepentimiento, ¿cómo nosotros sabemos que estamos realmente arrepentidos? ¿Es cuando lloramos? ¿Es cuando gritamos? ¿Es cuando...? ¿Cuáles son las características que nosotros podemos notar en un arrepentimiento verdadero? Bueno, pues primero que nada, para sentir un arrepentimiento en nuestra vida, es reconocer que estamos en pecado, ¿sí? Y cuando tú reconoces que estás en pecado, entonces
sientes ese arrepentimiento de las cosas que de alguna manera tú estás haciendo mal delante de Dios, ¿no? Luego de que tú sientes ese arrepentimiento, pues procedes a esa otra parte que es el reconocerlo. No podemos nosotros reconocer que estamos en pecado si no nos arrepentimos y viceversa. Claro, y realmente reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Lo digo, Dios, te entrego mi pecado porque no quiero repetirlo. Porque no tiene caso que digamos lo que tú quieres decir diciendo sobre tu pecado, confesando tu pecado, y a la mera hora tú no tengas el valor o no quieras realmente evitarlo. Saben, yo creo que algo muy importante, el verdadero arrepentimiento sale del corazón. Cuando pedimos a Dios de que Él nos ayude, sabemos que es difícil poder arrepentirnos, pero cuando pedimos a Dios de que Él toque nuestro corazón y nos abra el corazón y confesamos nuestros pecados y sentimos en realidad el deseo de alejarnos del pecado, es una de las características que identifican al verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces podemos decir, ok, me arrepiento de lo que hice, pero vuelvo a caer en el mismo pecado. Ese no considero yo que sea el verdadero. Hay algo interesante que vamos a entender, que ese sentimiento de arrepentimiento y de reconocimiento también es impulsado por Dios, ¿sí? No es un impulso que sale de mí como persona, como ser humano, sino es Dios a través de su Santo Espíritu que me impulsa a que yo reconozca que estoy trazando o caminando por un camino no aceptable delante de Él, ¿no? Bueno, también el reconocer que pecamos. Cuando hemos pecado, viene como que un periodo de, como ustedes decían, reconocimiento, de reflexión, de decir por qué lo hice, qué fue lo que hice. Pero lo más importante para mí es el cambio de actitud que debe de generar ese periodo de reflexión. Que no solamente debe de quedar en, ay, sí, hice mal, estoy haciendo mal y lo reconozco, pero también debe de generar un cambio de actitud en nosotros. Que dejemos en verdad de hacer eso mal lo que hacíamos. Claro, es un cambio de mentalidad. Ok, me confieso, me arrepiento, pero quiero cambiar realmente. O sea, no quiero volverlo a hacer. No por el hecho de decir, no, Dios ya no me va a volver a escuchar, Dios no me va a volver a perdonar. No es eso, sino es tomar en serio las cosas. Exacto, Keila. Y muchachos, nuestros hábitos y nuestras actitudes diferentes a las que una vez desempeñábamos son el producto de un arrepentimiento genuino. En otras palabras, quiero decir que cuando nosotros practicamos nuevos hábitos, diferentes actitudes, entonces vamos a reconocer y la gente reconoce que nosotros somos personas distintas y que realmente hemos reconocido nuestro pecado. Claro, porque no tiene chiste andar gritando a los cuatro vientos, estoy arrepentido, me arrepentí, ya confesé mi pecado, cuando realmente no viene de adentro y no quieres cambiarlo. Hay también un ejemplo importante. A mí me encanta el personaje de Pablo. Me fascina. Porque viene de Saulo, de ser una persona mala, de ser una persona agresiva, de ser una persona salvaje, a convertirse en una persona tan obradora de bien, vamos a llamarlo así, tan servidora del Señor. ¿Cómo hubo un cambio? Porque él fue un cambio de 180, fue un cambio radical el que Pablo tuvo. ¿Cómo nosotros podemos analizar en qué momento Pablo cambió esa personalidad? Bueno, el momento en el que Pablo cambió esa personalidad fue el momento en el que tuvo de manera impactante un encuentro directo con Jesús, ¿no? Aunque no tuvo un encuentro físico, pero sí de la persona de Jesús, pero sí tuvo ese encuentro. Y cuando tú y yo y cualquier persona en este mundo tiene un impacto, es impactado por la presencia o la persona de Jesús, entonces viene un cambio de 180 grados como tú lo mencionas. Y fue esa experiencia la que Pablo tuvo en su vida. Es que fue un ¡bam! Para Pablo fue algo que no se lo esperaba. Fue algo muy fuerte para él, Javier. Y aparte, bueno, el periodo de reflexión que tuvo después. Él estuvo un tiempo ciego, solo, en donde tuvo tiempo de reflexionar lo que estaba haciendo mal. Pero, perdón si me cambio un poquito de tema, algo que a mí me llama mucho la atención de Pablo es que él en Hebreos 12:17, él describe a Jesús o a Cristo como un Salvador, como alguien a que le debemos respeto. Y en otras partes de los libros que él escribió, lo describe como un amigo. Entonces es algo que para mí es muy importante porque es una línea muy delgada que debemos de tener acerca de Cristo, que es
que es nuestro amigo y Él es el que intercede por nosotros, pero también Él es nuestro Salvador, Él es Hijo de Dios y es el que nos creó. ¿Saben? En 1 Timoteo, este versículo me gusta mucho, 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 14 al 17, se menciona algo muy interesante. Permítame leer, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que aquí Pablo estaba viendo a Jesús como su ejemplo. Sí. Siendo como Jesús era tan misericordioso y cómo Él podía perdonar a la humanidad, aún con lo que le habían hecho, lo que fuera. Yo creo que nosotros podemos ver a Jesús como nuestro ejemplo. Muchas personas nos hacen mal, muchas personas nos critican tal vez, nos hacen cara fea, y debemos poner siempre esa imagen de Jesús. Y si Él perdonó todo a cualquier persona, nosotros también podemos hacerlo. Exacto. Y debemos siempre, cuando tengamos tal vez problemas con alguien, ir a Jesús, caer de rodillas y decirle: Dios, tengo este problema, ayúdame. Y confesar nuestro pecado cuando también lo cometamos. Exacto. Claro, a mí me encanta. Gracias, José, y gracias, Javier, por los comentarios que hicieron sobre estos textos. Me gusta mucho por algo que mencionaste, como un pecador tan grande, podríamos llamarlo así, que él mismo se dice: yo soy el primero, o sea, el más grande. Y a pesar de todo esto, Jesús me dio una segunda oportunidad. Y podemos verlo del modo de decir: ok, era asesino, era perseguidor, era, vamos a llamarlo tal vez como terrorista, era una persona cruel. Y cómo esa persona pudo abrir, porque realmente abrió el corazón. Dijo: ¿quién eres? ¿Y qué le decía Jesús? Eres al que estás persiguiendo, o sea, soy el que estás persiguiendo. Y cómo Él permitió también que el Espíritu Santo entrara. Él lo entendió en ese momento, y en Romanos 5:9 nos dice: cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Es algo que él en su momento lo entendió, porque él, aunque era el peor, entendió que Jesús había muerto por él y él tenía salvación. Y es algo que también tenemos nosotros. Contra más pecado hay, contra más nos puede perdonar Jesús. Exacto, y yo creo que Pablo es un buen ejemplo que nosotros debemos de tomar para nuestras personas, de que realmente sí podemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden, ¿no? Sí, como decía Alegría, nos cuesta en algunas ocasiones, pero hay uno y muchos ejemplos en la Biblia, y yo creo que el ejemplo mayor es el de Cristo Jesús, que aún a punto de morir en la cruz, perdonó a aquellas personas que estaban crucificándolo, así que debiesen ser nuestros ejemplos, ¿no?, a seguir. Realmente es algo que nos debemos de poner a pensar. ¿Cómo debemos de perdonar a la gente? No tengo ni las palabras porque sé que es muy complicado. Sí que es bastante complicado perdonar cuando te hicieron algo malo. Y más si la persona a veces no te pide perdón. Sí. Pero por salud, tú tienes que perdonar a la persona, por más que la persona no se acerque a ti. En unos momentos más tendremos un corte, pero queremos que ustedes también en sus hogares se queden con la pregunta en la mente de cuáles son los beneficios de la confesión. Ya estuvimos hablando sobre las características, cuál es el verdadero arrepentimiento también, y en breves momentos volveremos para explicar bien cuáles son los beneficios de la confesión. Volvemos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad.
bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar aún con nosotros. Nos quedamos con la pregunta en mente de los beneficios de la confesión. Pero antes de reanudar con esta pregunta, tenemos un arrepentimiento y una confesión entre nosotros. Quería pedir una disculpa a todo el público que nos está viendo desde sus casas. Quería aclarar un texto, el texto del que hablaba hace ratito, de que Pablo estaba reconociendo a Dios como el único, el invisible, es 1 Timoteo 1:17. Entonces, para los que ya se habían dado cuenta, les pido una disculpa, y los que no lo pueden buscar, se lo recomiendo. Muchas gracias, Javier. Ahora sí, dudas aclaradas ya quedaron, ¿verdad? Gracias, Javier. Y volvemos ahora con los beneficios de la confesión. ¿Qué nos trae de bueno confesarnos? A ver, quiero escuchar, ¿Saben? quiero escuchar. Nosotros en medicina hemos visto, hay unos forúnculos que al momento, miren, son abultamientos con pus. Okay. Al tú abrirlos, sacas toda la pus. Y es impresionante cómo después de drenar eso, te queda pues, una bolsa en donde ya no queda nada. Queda ciertamente el orificio, pero yo voló mi mente cuando leía esto, de que cómo nosotros, cuando nosotros sacamos el pecado, abrimos nuestro corazón y permitimos de que Dios entre en nuestros corazones. Y así puede obtener perdón. Y sacamos todo lo sucio que está dentro de nosotros, porque esa suciedad es el pecado. Claro. Y permitimos que Dios pueda lavarnos, pueda quitar todo eso que está allí sucio, malo, y podamos estar tranquilos. En mi caso, cuando confieso mis pecados, me siento muy tranquilo. Cuando estoy guardando esos pecados, me siento nervioso, me siento como que los demás me observan y saben mi pecado. Y cuando yo voy de rodillas a Dios y le digo, Dios, esto y esto he hecho, perdóname. Al levantarme de mis rodillas, me siento muy tranquilo y en paz conmigo mismo también. Exacto. Claro, gracias. Bueno, pues otro beneficio es, como mencionaba ya él, un cambio en tu vida, ¿no? Ya no eres una persona a lo mejor irritante o molestosa para con los demás, es una persona distinta, responsable, amable, cariñosa, y ese es un beneficio, o por así decirlo, un resultado de esa confesión que uno tiene para con Dios, ¿no? Okay. Bueno, cuando yo siento mucho pecado y después me desahogo, siento paz. Así como ahorita con el tranquilidad. Ahorita con el texto, exactamente. Hemos visto, yo creo que muchos ejemplos, personas que han cargado con pecado, con algún remordimiento por mucho tiempo, y al final de su vida se arrepienten, reconocen y pueden morir en paz. Y bueno, eso yo creo que es muy, muy sádico, ¿no? Ya la muerte, pero es algo que también nos pasa. Yo no sé si recuerdan ustedes cuando nos bautizamos. Por lo menos yo cuando me bauticé y estaba chiquito, pero sentí como que una paz diferente a la que podemos sentir. Un alivio, exacto. Sí. Saben, hemos visto las noticias y en periódicos de que cómo han habido personas que han hecho algo en la humanidad, algo mal, confiesan eso que hicieron, y aunque ellos tengan que ir a la cárcel, tengan que tener consecuencias graves, ellos se sienten tranquilos. Nosotros también, al confesar nuestros pecados, sabemos de que tal vez pueda venir algo grave. No sé si el público sabe de ello, pero sabemos de que después de todo eso estaremos tranquilos, porque sabemos de que ciertamente hicimos mal, y la consecuencia de lo malo que hicimos es algo grave. Ok, entonces sabemos de que aunque nos pase algo mal después, estaremos tranquilos con nosotros mismos y con Dios, que es algo muy, muy importante. Claro, más que nada es eso, es una liberación que tú tienes, una tranquilidad emocional y espiritual al momento en el que tú le dices a Dios, Dios, pasó esto y esto, pero de una manera sincera. No el hecho de decir, ok, lo hice ahorita, como ya habías mencionado anteriormente, lo hice ahorita y mañana lo vuelvo a hacer, al fin le pido perdón. No, no es el punto. El punto es confesarlo y realmente decir, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame. Exacto. Porque solo no voy a poder, o sea, solo lo voy a volver a hacer. Y una vez que ustedes estén en casa, los invito a buscar en Salmo 32, 1 al 8. En casita lo pueden leer, pueden reflexionar sobre lo que estamos hablando, los beneficios. Aquí el salmista expresa de corazón cuál es la dicha de arrepentirse, el gozo, la maravilla, el descanso. Pero al arrepentirse estamos hablando con Dios, ¿verdad? Estamos contextualizados un poquito más con esto, pedir perdón a Dios, confesar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestras faltas afectaron a terceros? Digamos, yo hablé con José algo de Javier y Javier se enteró.
a Javier le afecta. Sí. Yo me siento mal porque lo hablé mientras Javier pasaba. Entonces tengo que pedir una disculpa con Javier. Exacto. Sí, amplías el problema, ¿no? En vez de solucionar tu problema de manera personal, por así decirlo, muchas veces lo que nosotros hacemos los humanos para escudarnos y sentirnos fuertes, grupalmente hablando, pues vamos con un amigo, con una amiga y tratamos de poner en contra a esa persona que quizá nos dañó, ¿no? Entonces, pero ahí viene la parte difícil para algunos de nosotros, es ir y hacer lo que Pablo inculcó a su discípulo Timoteo, lo que Jesús nos enseñó, el ir y buscar a esa persona con la que tuvimos una pelea, una disputa, y pedirle que nos perdone o nos disculpe, ¿no? Es parte de ese sentimiento de arrepentimiento y culpabilidad que nos hace ir a esas personas, ¿no? Claro, y es una muestra de madurez, más que nada, porque te estás poniendo los pantalones de lo hice y voy a solucionarlo, voy a pagar lo que hice, ¿de acuerdo? Esta línea yo creo que es bastante delicada, el hecho de confesarnos con otras personas es bastante delicada, recordando que no nos estamos confesando ante Dios. Entonces tú vas a tomarlo de una forma diferente a la que si hablaras con Dios, ¿de acuerdo? Muchas veces confundimos esto como seres humanos y confesamos hasta lo que no debemos de confesar con un ser humano porque Exacto. es igual de pecador que nosotros. Y no es fácil, no es fácil acercarte con alguien más y pedirle disculpas, pedirle que te perdone, pero es algo que si nosotros comenzamos a hacerlo en primer lugar con Cristo Jesús, reconocer que hemos fallado y que busquemos ese perdón con Él, entonces sería un poco más fácil cuando nos toque a nosotros entonces ir con otras personas a las que hemos ofendido y buscar ese arrepentimiento o el perdón de esas otras personas. Claro. ¿Verdad? Y saben, algo importante también, algo muy difícil es amar a nuestros enemigos. No sé cuántos de ustedes se les hace difícil, pero cuando no estamos totalmente entregados a Dios, se nos va a hacer bastante complicado. Exacto. En el salón, en el trabajo, alguien nos hizo algo y amarlos va a ser muy, muy difícil. Así que tenemos que tener ese cuidado de decirle, Dios, ayúdame a amar a mis enemigos. Aunque es difícil, pero creo que sí podemos lograrlo. Con la ayuda de Dios se puede lograr. Claro que sí. Claro, claro. Y uno de estos puntos en cuanto a la confesión, antes de la confesión ya sabemos que viene la culpa. Pero viene algo ahí. La culpa, ¿qué tan buena y qué tan mala es? Bueno, yo creo que es buena hasta cierto punto. Es buena cuando te va a provocar un arrepentimiento verdadero. Pero cuando la culpa te va a comer, cuando la culpa no te la vas a quedar tú, pues en realidad no te va a ayudar de nada. Entonces va a ser una culpa mala, digamos. Exacto. Yo siento que tiene una doble dimensión, ¿no? Tiene un efecto bueno y uno malo. Ahorita vimos el ejemplo de él que sintió esa culpa de haber fallado con ese texto bíblico y lo llevó a reconocer que estaba equivocado y quiso rectificar. Pero también tiene otra dimensión negativa, o mejor dicho negativa, que te lleva a esconderte, ¿no? A apartarte de querer hacer ese cambio. Como Adán y Eva. Exactamente el ejemplo de Adán y Eva. Sintieron culpa y lo primero que hicieron fueron esconderse de Dios. Entonces siento que tiene una doble dimensión y la pregunta es entonces, ¿qué actitud estamos tomando ante la culpa, no? Claro, más Ante que el nada aspecto de la esto. culpa. Porque la culpa, como ya mencionaron, o sea, nos puede ayudar en mucho, pero si nos hace mal, algo por ahí está erróneo, algo debe modificarse, debe cambiarse. Y es ahí también donde descubrimos si nuestro arrepentimiento es bueno, fue real o no fue real. Si nos arrepentimos, la culpa debe desaparecer, debe transformarse en un esfuerzo por hacer las cosas bien. En cambio, si la culpa no desaparece al arrepentirnos, es porque no lo hicimos de corazón. Sí, solamente se queda en un remordimiento, ¿no? Que esa es otra parte con la que muchas veces nosotros nos confundimos creyendo que realmente somos arrepentidos por parte de Dios, pero simplemente fue algo momentáneo, ¿no? Al cabo de 2, 3 días otra vez estamos con lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, más que nada es confesarlo, es arrepentirnos, pero de corazón. Exacto. Por salud espiritual, por salud física, por salud mental, por todo lo que conlleva salud en general. Arrepentirse es importantísimo, confesarnos ante Dios más que nada. Creo que sí, no solamente en decirlo, sino en hacerlo. Tenemos que ponernos las pilas y actuar en ello. Si sabemos de que estamos fallando en eso, no solamente decir, ok, Dios, perdóname
por lo que hice, sino que hacer algo de mi parte, no todo dejarlo a Dios, Claro. no todo dejarlo a Dios, sino que ponerme en las pilas y ponerme a trabajar en eso malo que estoy haciendo. Y ciertamente cuando esa culpa nos lleva a Jesús, el arrepentimiento, siento que eso es bueno. Pero cuando esa culpa solamente nos vamos a esconder detrás de los demás y empezar a culpar a ciertas personas, creo que esa es la culpa mala. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos aterrizando un poco. De hecho, ya debemos de ir cerrando, ¿verdad? El tema, tenemos dudas aclaradas, hemos conocido cuáles son los arrepentimientos, el verdadero y el falso. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento en nuestra vida personal como cristianos? En ese reavivamiento que tenemos que sentir del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante, Jorge, como teólogo? Complicado, ¿no? No, es importante para que todos como cristianos, tanto jóvenes como adultos, tengamos una vida espiritual fuerte, ¿no? No podemos estar manchados, sucios del pecado. Y para que uno esté limpio de pecado tiene que tener una conversión. Y esa conversión no va a venir a menos de que hayamos pasado esos puntos secuenciales, como es el arrepentimiento, la confesión, etcétera. Si no nos arrepentimos a Dios de corazón, impulsados por su mismo amor, entonces es imposible que yo pueda vivir una vida espiritual en armonía, ¿no?, con los principios bíblicos. Exacto. Bueno, para mí es importante recordar que por arrepentirnos Dios no nos va a amar más o nos va a amar menos. El arrepentimiento no tiene nada que ver con el amor de Dios, pero sí, si nos arrepentimos estamos más propensos a recibir las bendiciones que Dios puede darnos. Entonces es un beneficio también para nosotros. Si queremos recibir cualquier bendición que Dios tiene para nosotros, debemos de estar en paz con Cristo, en paz con Dios, para poder tener esas bendiciones. Claro, al arrepentirnos hay una conexión verdadera. Permítanme leerles un texto que me gustó mucho. Dice, no puede haber arrepentimiento genuino a menos que haya una reforma en nuestras vidas. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. Y como jóvenes que somos, que es muy difícil hacer cambios en nuestras vidas para bien, no nos queda más que encomendarnos a Dios siempre. Y recordemos que todos buscamos la vida eterna. Claro. Y necesitamos confesar nuestros pecados y por consiguiente arrepentirnos. En realidad yo esto veo que es una consecuencia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios toca nuestro corazón para posteriormente poder arrepentirnos, porque es difícil. Muchas personas dicen, no puedo arrepentirme. Y por más que intento, pero si tú confiesas tus pecados a Dios, yo creo que Dios puede hacer mucho en nuestras vidas. Claro. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, nada, al Jorge. contrario. Javier, fue un gusto haberlos tenido aquí. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros y los esperamos para la próxima.